Bueno, pues vamos a comenzar con la conferencia sobre las culturas nativas del área cultural de las Grandes Llanuras y del suroeste, que serían las dos áreas culturales. Aquí tenemos un mapa de América del Norte en el que están todas las áreas culturales, serían las dos áreas culturales que se corresponderían con lo que se entiende como el lejano oeste. Y vamos a comenzar con las Grandes Llanuras. El indio de las Grandes Llanuras representa al arquetipo del indio americano en el imaginario popular, que es pues el indio con el tocado de plumas, montado a caballo, estoico. Esta imagen se crea en la segunda mitad del siglo XIX y la popularizan la fotografía, la literatura y más adelante, ya en el siglo XX, el cine. Pero los indios de las llanuras son mucho más. Ellos al principio eran agricultores, la mayoría de estas culturas eran agricultores sedentarios y se convirtieron en cazadores nómadas con la introducción de las armas de fuego y del caballo por parte de los europeos. Pasaron a ser cazadores y van siguiendo las manadas de bisontes. En 1870, más o menos, son confinados en reservas a partir de 1870. Y esto supone un cambio radical en sus vidas. De ser cazadores tienen que pasar a ser granjeros, tienen que abandonar su vida nómada y pasan a vivir en viviendas permanentes. Tenían prohibido practicar su religión. Sus hijos son alejados de ellos y llevados a internados en el que son sometidos a un brutal proceso de asimilación. Es precisamente en este momento, en el principio del periodo de reservas, que abarca desde 1870 a 1920, en el que la mayor parte de los museos y coleccionistas particulares empiezan a recoger objetos de estas culturas por temor a que desaparecieran. Lo cierto es que no han desaparecido, han resistido a esos procesos de asimilación y continúan vivas en la actualidad. En estas culturas había una marcada división sexual del trabajo. Las mujeres se encargaban de producir casi toda la cultura de material, así que la mayor parte de los objetos que tenemos de las Grandes Llanuras han sido realizados por mujeres. Ellas eran las encargadas del tratamiento de las pieles y esto implicaba pues, realizar también la indumentaria, los utensilios domésticos y también los tipis, la vivienda típica de las culturas de las llanuras. Muchas de estas prendas estaban decoradas con cuentas de vidrio y púas de puercoespín y bueno, también se encargaban de realizar cerámica, cestería. Los hombres hacían decoraciones con pinturas sobre las pieles, pero se dedicaban sobre todo a producir armas, herramientas y también a la escultura en piedra y madera. El prestigio de los hombres estaba en función de sus logros en la guerra y también de su habilidad como cazadores, y el prestigio de las mujeres, en cambio, estaba en su habilidad como preparando las pieles y realizando bellas decoraciones con cuentas de vidrio o púas de puercoespín. Lo cierto es que el inicio del periodo de reservas, pese a todos estos cambios dramáticos que he comentado, supone un florecimiento de las artes, de las culturas de las llanuras. Para algunos autores esto es debido a que las mujeres tenían más tiempo libre para poder realizar estos objetos, pero también es indudable que estos objetos supusieron una manera de resistencia frente a los cambios que les estaban imponiendo los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y una manera de reafirmar su identidad cultural. Nuestras colecciones de este área cultural de las Grandes Llanuras son precisamente de este momento, del principio del periodo de reservas. La mayor parte de nuestras colecciones tienen que ver con la indumentaria, sobre todo con el calzado, aunque también vamos a ver algunos ejemplos de armas, juguetes, instrumentos musicales y también algunos objetos relacionados con el consumo de tabaco y, por lo tanto, con el mundo ceremonial. Vamos a comenzar con la indumentaria femenina y con este vestido que además está expuesto en la exposición de la ilusión del lejano oeste, que es de los Lakota. Los Lakota, junto con los Nakota y los Dakota,
forman parte del grupo conocido como Sioux. Es muy característico en las decoraciones de los objetos de los Lakota, sobre todo en la indumentaria, el empleo de las cuentas de vidrio que aparecen en amplias superficies. Como vemos en este vestido, que la parte superior del vestido está totalmente ocupada por cuentas de vidrio. Este vestido es un vestido muy típico del principio del periodo de reservas, y estos vestidos tan decorados solo se los ponían en ocasiones especiales, como en desfiles, en determinadas ceremonias. No eran vestidos de uso diario. De hecho, el vestido pesa una barbaridad. Cada vez que lo tenemos que manipular es increíble lo que pesa, o sea que no debía ser nada cómodo ponérselo. Este vestido, si nos fijamos en esta forma que aparece aquí, esta forma aparece en estos vestidos y representa el caparazón de una tortuga emergiendo del agua. Y eso es porque la tortuga, para los Lakota, era un animal que estaba relacionado con la curación y con la protección de las mujeres. Y, por lo tanto, el que esté en el vestido pues, era para que la mujer estuviera protegida y tuviera prosperidad. También nos podemos fijar en estos elementos que aparecen aquí, triangulares, que son tipis, la vivienda de los Lakota. Este vestido perteneció a la esposa de White Buffalo Man, un jefe Lakota, y ambos participaron en 1923 en un espectáculo del lejano oeste que tuvo lugar en Hellerbrunn, en Múnich. Y bueno, el vestido se quedó en Alemania y posteriormente, a principios de este siglo, lo adquirió el Museo Nacional de Antropología en una subasta. Lo cierto es que este tipo de espectáculos tuvieron mucho éxito fundamentalmente a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Los primeros espectáculos, bueno, el primero es y el más famoso es el de Buffalo Bill, el Wild West Show. Y lo cierto es que, bueno, aunque participaban muchos nativos, sobre todo Lakota Oglala de la reserva de Pine Ridge. Y aunque, por decirlo de alguna forma, ellos estaban haciendo una caricatura de sí mismos, para ellos en ese momento, que era un momento clave del proceso de asimilación, en muchas ocasiones tenían hasta prohibido vestir su indumentaria tradicional. El poder participar en estos espectáculos suponía una manera de liberarse de todo eso y de ser un poco libres y de poder ser indios. Entonces preferían eso a estar en las reservas, donde además literalmente se morían de hambre, y en estos espectáculos pues les pagaban y les pagaban bien. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a ver muy poquito de esto porque no da tiempo, de los fondos del archivo fotográfico del museo. Aparece Bill Cody, aquí, Buffalo Bill, y a su lado aparece uno de los jefes Oglala, de los Lakota Oglala, que participaron en estos espectáculos, que es Rocky Bear. Y bueno, esto es una de las giras que hicieron por Europa, y concretamente esta fotografía es de Roma. Bueno, seguimos con la indumentaria, en este caso con este vestido infantil de los Kiowa. Y los vestidos infantiles, la verdad es que la indumentaria infantil era exactamente igual que la de los adultos, la única diferencia era el tamaño. Si vemos ahí diferencias con el vestido anterior que hemos visto, y es porque los Kiowa son del sur de las llanuras, y en el sur de las llanuras las decoraciones con cuentas de vidrio son muchísimo más discretas. Son simples bandas con decoración geométrica. Ellos se centran más en lo que es la belleza de la piel curtida. Muchas veces utilizan pigmentos, como en este caso, que la piel está teñida de amarillo, y en el uso de largos flecos. En el caso de los Kiowa también solían utilizar en su indumentaria semillas de mezcal, como vemos en esta prenda. El mezcal es una planta leguminosa que se utilizaba como alucinógeno en el sur de las grandes llanuras.
De este vestido también hay que señalar que, como una manera de mostrar respeto por las presas, por los animales de los que procedían las pieles que utilizaban en su indumentaria, dejaban los extremos inferiores en su forma natural y se pueden apreciar las patas, como vemos aquí. Este otro vestido es de los Crow, que los Crow se autodenominan Apsaaloke, que significa hijos del gran pájaro con pico, y los ingleses lo tradujeron erróneamente como Crow, que es cuervo. Siempre que tengan una autodenominación, la voy a colocar al lado del nombre de esa cultura entre paréntesis. Bueno, este vestido es un vestido que también es típico de ese momento, del principio del periodo de reservas, y es un vestido que mezcla elementos nativos con elementos europeos. Los elementos nativos son, por un lado, la forma del vestido, que, como vemos, sigue dejando, aunque ya no es un vestido de piel, es un vestido de tela, los extremos inferiores con esa forma, como habíamos visto en el vestido anterior. Y luego tiene también el uso de las conchas de dentalium, que aparecen en la zona superior. Estas conchas procedían de la costa del Pacífico y aparecen en mucha de la indumentaria de los grupos de las llanuras, y bueno, la utilizaban no solo en las prendas de vestir, también en adornos como collares y pendientes, y se obtenían mediante comercio. Y bueno, los elementos europeos o euroamericanos serían pues, el uso de la tela, las cintas de seda, los cascabeles metálicos. Aquí tenemos el único ejemplo, si descontamos el calzado, que hay en el Museo de Indumentaria Masculina. Son unas perneras de los Blackfoot que se autodenominan Nisitaapi, que significa los que hablan una lengua. Y la indumentaria masculina se componía de camisa, perneras y taparrabos de piel. Pero en este caso, cuando están en reservas, se empieza a imponer la tela de lana comercial para realizar las prendas. También esto es debido a la escasez de piel para realizar la indumentaria. Pero por lo demás, las perneras son, el estilo es totalmente nativo. Bueno, y ahora vamos a comenzar con el calzado, con los mocasines, que la verdad es que tenemos varios mocasines, como ya veréis. Y los mocasines fueron una de las prendas que tenían más arraigo en estas culturas. Y aunque, de hecho, hay muchas fotografías en las que aparecen vestidos a la manera occidental, pero si observamos sus pies llevan mocasines. Y es porque, por un lado, eran bastante más cómodos que el calzado de tipo occidental, y también, por lo que he comentado antes, era como un símbolo de resistencia al cambio. Estos mocasines de los Lakota tienen aquí, si nos fijamos, hay unas figuras esquemáticas que están realizadas con cuentas de vídeo de color naranja, y esas figuras representan libélulas. Las libélulas son unos animales que están considerados pues, como ágiles, difíciles de capturar, que son muy rápidos, vuelan muy rápido, y esas eran características que eran muy valoradas por los guerreros. Por eso las libélulas suelen aparecer pintadas en los escudos o en amuletos o en indumentaria que se utiliza para la guerra. Cuando aparecen en los mocasines es porque de esa forma el que lleva esos mocasines será rápido en la batalla al llevar las libélulas. Como vemos también, los mocasines están muy decorados, y este tipo de mocasines tan decorados se suelen utilizar sobre todo en ocasiones especiales, como por ejemplo ir a una batalla, pero no eran de uso cotidiano. Estos mocasines son de los Cheyenne, que se autodenominan sisistas, que significa los que son de este grupo. Y de estos mocasines, lo más destacable está en las suelas. Estas suelas, si os fijáis, tienen como unos diseños geométricos pintados, y es porque estas suelas son un par fleche reciclado.
Los parfleches, esta pieza no es de nuestro museo, es del Museo Nacional del Indio Americano. Los parfleches eran unas bolsas que se utilizaban para transportar y para conservar y guardar alimentos, utensilios. Y los parfleches, cuando estaban gastados o rotos, se solían reutilizar como suelas para los mocasines. Y sobre todo en el momento, bueno, cuando estas culturas son confinadas en reservas, pues los parfleches ya no tenían mucho sentido porque al abandonar su vida nómada no necesitaban tener este tipo de equipamiento que se utilizaba sobre todo cuando tenían que cambiar el campamento de un lugar a otro. Y entonces es en ese momento cuando muchos parfleches se reutilizan y se reciclan y se convierten en suelas de mocasines. Aquí tenemos otros mocasines de los Cheyenne que son parecidos a los anteriores. Y aquí tenemos unos mocasines de los Hidatsa. Los Hidatsa, al igual que los Mandan y los Arikara, son unos grupos un poco peculiares dentro de las llanuras porque ellos sí que practicaban la agricultura y eran seminómadas o semisedentarios. Ellos residían en viviendas de tierra, eran unas viviendas con una estructura de madera con forma abovedada que estaban cubiertas de tierra y tenían esos campamentos permanentes, pero en verano y en invierno dejaban sus asentamientos permanentes siguiendo a las manadas de bisontes y durante ese tiempo se convertían en cazadores nómadas. De estos mocasines hay que destacar que tienen decoraciones hechas con púas de puercoespín teñidas en el empeine, pero también lo combinan con decoraciones con cuentas de vidrio. Las púas de puercoespín eran la principal forma de decoración de las prendas de piel más o menos hasta mediados del siglo XIX. Porque a mediados del siglo XIX aparecen las cuentas de tipo semilla, que son unas cuentas pequeñitas como las que tiene este mocasín. Antes había cuentas de vidrio de tipo pony que son un poco más grandes, como de este tamaño, y tenían muy poca variedad de colores. Entonces, los nativos las utilizaban, pero cuando aparecen las cuentas de tipo semilla, que tenían una gran variedad de colores y eran más pequeñas, van a ir reemplazando paulatinamente a las púas de puercoespín. De hecho, a finales del siglo XIX había ya muy pocas culturas que siguieran utilizando púas de puercoespín. Y en el siglo XX ya solo lo hacen los Hidatsa, los Lakota y los Mandan. De estos mocasines hay que destacar el diseño que tienen en el empeine, que simboliza unas pezuñas de bisonte. El bisonte era el animal más importante para los grupos de las llanuras. Suponía, como ha comentado Silvia, su principal, bueno, de ahí sacaban la materia prima pues, para hacer las viviendas, su indumentaria, sus enseres domésticos, también era su principal fuente de alimentación. Y bueno, se aprovechaba todo, con los tendones hacía hilo para coser, con la lana cuerdas, hasta la vejiga y el estómago se utilizaban como recipientes para cocinar. Entonces tenía una importancia fundamental también en su religión, en su mitología, en sus creencias, en sus ceremonias. Los Hidatsa, por ejemplo, hacían una ceremonia que era la de la llamada del bisonte, para conseguir que las manadas se acercaran al lugar donde se encontraban ellos y conseguir así la prosperidad de su pueblo. El bisonte es además un animal que hace de intermediario entre los seres sobrenaturales y los hombres y además simbolizaba la valentía, la fortaleza, la sabiduría y además coincide que cuando el número de bisontes comienza a declinar hasta llegar casi a su extinción, es a finales del siglo XIX y este momento coincide con el confinamiento en reservas de las culturas de las llanuras. Entonces el bisonte, por decirlo de alguna manera, se ha convertido en un símbolo de la lucha indígena, porque en la actualidad el bisonte se está recuperando y muchos nativos consideran que se está recuperando al igual que se están recuperando sus culturas. Bueno, los mocasines que hemos visto hasta ahora eran mocasines bajos, pero en algunas culturas también se utilizan mocasines altos. Y normalmente en el área de las llanuras las personas que utilizan mocasines altos son las mujeres.
Al principio utilizaban mocasines bajos y los combinaban con unas medias que se hacían con piel y estaban también decoradas, que iban desde el tobillo hasta la rodilla, pero en algunas culturas esa combinación de mocasín bajo con media pasa a convertirse en el mocasín alto, que es más bien pues, como una bota. Este mocasín es de los Arapaho, que se autodenominan Inonoei o Inunaina, que significa nuestra gente. Y del mocasín habría que destacar el detalle de la decoración que tiene en el empeine, que esa cruz simboliza la estrella de la mañana, es decir, el planeta Venus. Si vemos esta banda que hay aquí, sería el horizonte, y aquí en los extremos esto simboliza el brillo de la estrella. Y este diseño es muy habitual en los objetos de la cultura material de los Arapaho. Aquí tenemos más ejemplos de mocasines altos, en este caso infantiles, de los Kiowa. Estos también son Kiowa. Y estos son Comanche. Los Comanches se autodenominan Niwan, que significa persona. Y aquí tenemos otra prenda de indumentaria, en este caso es un cinturón de tipo concho. Se llaman así estos cinturones, el nombre procede de la palabra española concha, y es porque con ese nombre se referían a los discos con los que se adornaban, a esos discos metálicos que solían realizarse con alpaca. Este tipo de cinturones es el más característico del área de las llanuras. También lo utilizan en el área del suroeste y lo utilizaban tanto los hombres como las mujeres. Y como veremos más adelante, es un poco diferente a los cinturones que también se llaman de tipo concho que hacen los navajo. Ahora vamos a hablar del tabaco y el consumo de tabaco, que está muy relacionado con el mundo ceremonial. Vamos a comenzar con esta pieza que se encuentra en la exposición. De hecho, la fotografía fue tomada en la exposición de esta pipa. Las pipas se hacían normalmente, la cazoleta se hacía con catlinita. La cazoleta está aquí, que es un tipo de piedra roja que es muy fácil de trabajar y se encontraba en una cantera que se encuentra en Minnesota, en lo que actualmente es el Pipestone National Monument. Y la verdad es que esta piedra, como se utilizaba mucho para hacer las cazoletas de las pipas, era objeto de un comercio interétnico bastante importante. La caña de la pipa solía hacerse con madera y siempre están muy decoradas. En este caso tiene púas de puercoespín, plumas, tela, mechones de crin de caballo teñido de rojo. Las las pipas eran muy importantes porque en estas culturas el tabaco era un regalo de los dioses. Fumar era una manera de mandarle un mensaje a esos seres sobrenaturales y el humo eran como las plegarias que se elevan al cielo. Las pipas se utilizaban en muchas ocasiones ceremoniales, pero también para firmar alianzas, sellar acuerdos, para dar las gracias antes de iniciar una batalla. Y bueno, con esta pipa nos ha ocurrido en realidad el museo es suele tener en cuenta lo que son las peticiones de las comunidades de origen de las colecciones del museo. Lo que pasa es que en España no existe esa tradición, como hay en otros países en los que sí que personas que pertenecen a esas comunidades visitan el museo, visitan los almacenes, las salas y hacen sugerencias sobre cómo se deben almacenar o exponer correctamente algunas piezas, sobre todo los objetos sagrados o los que están relacionados con el mundo ceremonial. Entonces, nosotros hemos leído artículos y demás, pero el caso es que no sabíamos, desconocíamos que para los nativos norteamericanos el conectar la cazoleta con la caña cuando la pipa no va a ser usada con un motivo ceremonial es algo muy respetuoso. Y la verdad es que esta pieza está almacenada, no está expuesta.
Así que nunca habíamos recibido, porque al estar almacenada, pues nadie, muy poca gente la había visto. Y precisamente en esta exposición hubo una persona que puso una reclamación o sugerencia pidiendo que separáramos la cazoleta de la pipa, cosa que hemos hecho y bueno, pues la verdad es que nos alegramos de habernos enterado de que eso lo estábamos haciendo mal. Cuando la pipa vuelva al museo va a volver a los almacenes, pero la vamos a guardar evidentemente con la cazoleta y la caña separadas y con un cartel en el que se explique que esa pipa pues, tiene que exponerse y conservarse así. Relacionado con el tabaco están también las bolsas de tabaco, que eran las bolsas en las que se guardaba la pipa. Estas bolsas suelen estar muy decoradas, por un lado, por la importancia espiritual que tenía el tabaco, pero también porque eran un símbolo de prestigio de su dueño, lo mismo que ocurre con las pipas. Y bueno, estas bolsas son de los Arapajó y en realidad esto es una bolsa con anverso y reverso, tiene decoración diferente en ambas caras y lo cierto es que el arte simbólico de los Arapajó, pero bueno, en general de todos los grupos de las llanuras, es muy difícil identificar, lograr saber qué es lo que significa. Alfred Kroeber es un reputado antropólogo que estuvo haciendo trabajo de campo con los Arapajó a finales del siglo XIX y al final acabó desesperado y llegó a la conclusión de que era imposible averiguar el significado de las decoraciones simbólicas de los objetos a no ser que hablases con la mujer que hubiera hecho esas decoraciones o con el propietario o propietaria de esa prenda, que eran los únicos que sabían en realidad lo que podían significar. De hecho, en este caso, por ejemplo, esto podría ser montañas y las líneas podría ser un río o un valle, pero también podrían ser tipis y esto ser un camino. El símbolo del rombo, por ejemplo, se utiliza para simbolizar a una persona, pero también puede simbolizar una estrella. Es decir, que es muy complicado aprender lo que es el significado. Esta otra bolsa, también de los Arapajó, presenta decoraciones con cuentas de vidrio y también con púas de puercoespín. Los Arapajó, las mujeres Arapajó, tenían una sociedad de mujeres que estaba dedicada a la decoración con púas de puercoespín. Y solo las mujeres más hábiles podían pertenecer a esa sociedad. Y las que estaban dentro de esa sociedad se supone que tenían unas altas cualidades morales. Las mujeres, las decoraciones, los diseños de las decoraciones con las púas de puercoespín fueron un regalo que les hizo un personaje mítico, la mujer torbellino, a los Arapajó. Esta otra bolsa presenta un diseño que es característico del denominado estilo rayado de los Cheyenne, que es la repetición de bandas de 4. Lo vemos aquí en el centro, hay 4 bandas amarillas y a los lados 4 bandas verdes. El número 4 es muy importante en la cosmovisión de las llanuras porque es el número de los puntos cardinales. Y cuando se fuma el tabaco, normalmente se ofrece el humo se ofrece a las 4 direcciones. Y por eso este tipo de decoraciones suelen aparecer en las bolsas de tabaco de los Cheyenne. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de otra bolsa de tabaco y pasamos a las armas. Esta es una maza de los Comanche, que como vemos también está muy decorada, tiene crin de caballo teñida de rojo, piel, decoración con cuentas de vidrio. Y bueno, esta maza se utilizaba en la guerra. La guerra era un asunto de mucha importancia en las grandes llanuras, se entendía como una manera de proteger a su territorio, pero también proteger a su pueblo. Y uno de los principales roles masculinos era el de ser un guerrero. De hecho, los hombres adquirían prestigio y estatus dentro de su comunidad siendo buenos guerreros. Mediante las hazañas de guerra. Había distintos tipos de logros, como por ejemplo cargar solo contra los enemigos, o el más valorado era, curiosamente, tocar con la mano desnuda
a un enemigo. Y bueno, pues un hombre que, por ejemplo, era impensable que se convirtiera en jefe si no era un buen guerrero. Y había sociedades de guerreros que estaban dedicadas a la formación de los guerreros, a planificar las batallas y a celebrar las victorias. Ahora pasamos a otro objeto que está relacionado con el amor, esta flauta, que son las flautas que utilizan los hombres para cortejar a las mujeres. Y también tenemos un objeto relacionado con, bueno, es un juguete, que es una cuna de juguete, porque los niños, y en este caso las niñas, jugaban aprendiendo los roles que tenían que desempeñar en el futuro, en este caso el cuidado de los hijos. Las cunas de juguete eran prácticamente idénticas a las cunas de verdad, se hacían con mucho mimo, y en las llanuras, bueno, había cunas con formas muy variadas, pero en casi todas hay una estructura de madera. Por ejemplo, los Cheyenne, los Kiowa y los Comanche utilizan cunas de este tipo con una estructura de madera en forma de V. Y estas cunas, bueno, la estructura de madera servía para colgar la cuna de la silla del caballo, para colocarla en el suelo y también para que la madre la llevara a la espalda. Las cunas solían estar muy decoradas y solían tener elementos que tenían que ver con la protección de los bebés. Y en este caso, el diseño de los triángulos son tipis y la cruz es la estrella de la mañana. Y pasamos ya al área del suroeste. Tenemos algunas colecciones, algunos ejemplos de cestería, de platería, de cerámica y muñecas cachina y también mocasines, pero solo tenemos estos, de los apache. Los apache tenían un rito de paso relacionado con los mocasines, que es el rito de paso de cuando un niño da sus primeros pasos. Cuando daba sus primeros pasos se hacía una ceremonia al amanecer en la que el niño se tenía que dirigir caminando hacia el este con sus primeros mocasines que se los regalaban y entonces pues iba caminando hacia el este por un camino que habían hecho con polen de maíz. Los apache, tanto los hombres como las mujeres, llevaban mocasines de este tipo, mocasines altos. De cestería tenemos algunos ejemplos, en este caso de los Pima, que se autodenominan Akimel o Ojan, que significa gente del río. Los Pima eran agricultores sedentarios y, bueno, las mujeres eran las encargadas de la cestería y en la actualidad siguen realizando cestas y la verdad es que es una producción artesanal importante para los Pima. Estas cestas tienen unos diseños que son muy antiguos, de hecho a mediados del siglo XX ya no se realizaban. Aquí tenemos otro ejemplo de estas bandejas. Y estas bandejas se utilizaban para aventar el trigo que llevaron los españoles y que los Pima adoptaron en el siglo XVIII y se convirtió en uno de sus cultivos principales, para aventar el trigo y, bueno, para recoger frutos silvestres y para servir comidas. Esta otra cesta es de los navajo, que se autodenominan diné, que significa gente o gente de la superficie de la tierra o seres humanos. Los navajos son la nación india más numerosa de Estados Unidos. Y bueno, su reserva es bastante grande, abarca unos 64.000 kilómetros cuadrados y ocupa parte de los estados de Arizona, de Nuevo México y de Utah. Los navajo eran cazadores, se dedicaban también al saqueo de otras comunidades nativas, como pues por ejemplo, de sus vecinos los indios pueblo y también de asentamientos de colonos, y tenían una agricultura incipiente también. Y a partir del siglo XVII su economía cambia y la ganadería ovina comienza a tener mucha importancia. Estas cestas se llaman cestas de boda porque se utilizan en las ceremonias de matrimonio. En las cestas se sirve el alimento sagrado, las gachas de maíz que comerán los novios, y la cesta, cuando terminaba la ceremonia, se convertía en un certificado de matrimonio. Se la quedaba la madre del novio y era como un certificado de que se había producido el matrimonio. Estas cestas se utilizaban también en las ceremonias de canto o ceremonias de curación, que son las ceremonias más importantes de los navajo.
Hay ceremonias como, por ejemplo, la del canto nocturno, que es una de las más conocidas, que se llama Yivichai, y las ceremonias eran conducidas por los especialistas rituales de los navajo, que se llaman Hatali. Estas ceremonias estaban dirigidas a curar a una persona en particular, pero también estaban dirigidas a restaurar la armonía en el universo. En estas ceremonias, que solían celebrarse por la noche, estas cestas se utilizaban para guardar la parafernalia ritual o la harina de maíz, pero también se utilizaban en los baños rituales que se hacían del paciente con espuma de yuca, y también se pueden utilizar incluso como tambor, se les daba la vuelta y se podían tocar. Si nos fijamos en el diseño que tiene, el diseño de la estrella en el centro, de ese diseño parte un camino que se llama Camino Línea del Espíritu, Sipapu, y es el camino que comunica el mundo actual con el mundo de los ancestros. Y esa línea, el Sipapu, siempre tenía que estar orientada hacia el este en las ceremonias. De hecho, el final de la cesta acaba justo ahí, tiene una ligera protuberancia, porque como las ceremonias eran nocturnas de esta forma, simplemente tocando la cesta se podían saber en qué posición dónde se encontraba el sipapu. Lo cierto es que en este caso nos pasa un poco como con la pipa. Nosotros sabíamos que las cestas tenían que estar orientadas hacia el este en las ceremonias, pero no nos imaginábamos que tenían que estar orientadas hacia el este siempre. Y en esta ocasión lo leímos en un artículo. Así que, pues, colocamos la cesta en el almacén con un cartel, cogimos una brújula para que el sipapu estuviera bien orientado. Bueno, ahora vamos a ver unos poquitos ejemplos de platería de los navajo. La platería es una de las principales artesanías de los navajo, junto con el tejido de mantas de lana. Vale. Y bueno, es una artesanía que es muy importante, pero no tiene una larga tradición. El primer platero navajo, Atsidisani, comienza a realizar plata entre 1868 y 1873, pero la verdad es que pronto adquiere una gran importancia. Este es un cinturón de tipo concho, como los que hemos visto de las llanuras, pero los que hacen los navajos son diferentes. Aquí los discos son ovales y están muy decorados. Y aquí tenemos otro ejemplo de cinturón, en este caso con incrustaciones de turquesa. Bueno, a partir de ahora vamos a ver piezas de los indios pueblo, pero muy brevemente. Los indios pueblo, bueno, son muchos pueblos, como vemos aquí, son agricultores sedentarios, pero bueno, tienen muchas características, comparten muchas características culturales y bueno, se les llama así porque los españoles cuando los vieron, vieron las viviendas, sus viviendas son de adobe y les recordaron a los pueblos españoles. Esto es un ejemplo de platería de los zuñi, que es una corbata de bolo. Y bueno, este tipo de corbatas se utilizan muchísimo en la indumentaria tanto nativa como no nativa en la zona del suroeste. El pasador representa una divinidad zuñi que se llama Chillalatopa, que es ala de cuchillo. Y la platería zuñi es distinta a la platería navajo, junto con la platería navajo es es la más conocida. Y bueno, los zuñi utilizan mucho la turquesa, el coral, el azabache. De hecho, la plata es como un soporte, en realidad, para mostrar este otro tipo de materiales. La cerámica de los indios pueblo también es bastante conocida. Incluso hay ejemplos de alfareras muy famosas, como por ejemplo Nampello o María Martínez. En este caso, esta pieza de cerámica es de Quehua y lo más destacable de esta pieza se encuentra aquí, que si veis se produce una interrupción en la decoración. A esta interrupción se la llama también línea del espíritu, como en el caso del sipapu navajo, pero en este caso no tiene nada que ver. Para los indios pueblo, las vasijas tienen vida. Hay un espíritu que vive en ellas, entonces el espíritu necesita poder entrar y salir cuando quiera de la vasija. Si la decoración corta la vasija, el espíritu no puede salir y entonces rompería la vasija.
Y bueno, este tipo de, la línea del espíritu aparece en la cerámica de los indios pueblo desde tiempos prehispánicos. Y por último terminamos con las muñecas cachina. Las cachinas son unos seres sobrenaturales que sirven de intermediarios entre los Hopi y sus divinidades. Hay unas 300 cachinas y la mayoría están relacionadas con conseguir la lluvia y la fertilidad de las cosechas. En realidad, estas muñecas son representaciones que se hacen de esos seres sobrenaturales para que los niños aprendan a diferenciarlas, o sea, que tienen una finalidad didáctica, no son un objeto sagrado o de culto. Esta muñeca se llama Paligmana, que significa muchacha mariposa, y bueno, en la decoración que lleva en la cara y en la tableta que lleva en la cabeza podemos apreciar símbolos todos relacionados con la lluvia, con la fertilidad, con el arco iris. Aquí tenemos otra muñeca que se llama Mahalo, otra cachina. Y también pues, la decoración que tiene está relacionada eso con la lluvia. Y otra muñeca más que posiblemente es Sobu Uti, porque no tiene muchos rasgos que ayuden a identificarla. Y bueno, de todas las cachinas es con la que más coincide por la nariz realizada de manera realista, la boca entreabierta. Y estas cachinas que hemos visto son cachinas que se realizaban pues, a principios del siglo XX. A partir de 1940 empiezan a realizar cachinas que tienen una actitud más dinámica, como esta cachina, que es la cachina Patun, la cachina calabaza, que de hecho lleva una calabaza de verdad en la cabeza. Y bueno, con esta postal, este otro ejemplo del archivo fotográfico del museo, pues me despido. Muchas gracias.